Bienvenidos a los podcasts de la Sociedad Valenciana de Cardiología, podcasts patrocinados por Amgen. Y hoy tenemos a Alberto Cordero. Alberto es cardiólogo hemodinamista del Hospital San Juan de Alicante y ha publicado recientemente en una prestigiosa revista de arteriosclerosis un artículo, un metaanálisis sobre los estudios Orion de Inclisiran. Buenas noches, Alberto. Cuéntanos un poco en qué consiste el artículo. Este artículo lo que tratamos de hacer era ver cómo encajaban los resultados de los estudios Orion 10 y 11 que se publicaron en abril de 2020, en medio de la pandemia, que estábamos todos bastante centrados en otras cosas, y se publicaron en New England estos estudios, que son estudios de seguridad y eficacia a medio plazo de tratamiento con Inclisiran en pacientes de alto riesgo cardiovascular que ya están un tratamiento óptimo de hipolipemiante, con estatinas fundamentalmente, y un 10% también con ezetimibe, y que tienen un LDL por encima de 100, o sea, pacientes que no están controlados. El Orion 10 y 11 son pues los primeros estudios un poco más largos del programa que tiene de investigación Inclisiran, y lo que demuestra es la seguridad y la eficacia de estos fármacos, y como los pacientes estuvieron tratados ya prácticamente un año y medio o 18 meses, pues también publicaron los resultados en eventos, aunque no son estudios diseñados para ello, pero cuando baja tanto el LDL obviamente hay cierto interés en ver no solo los efectos secundarios, que esto está ya claramente despejado, sino ver si además esto va a aportar beneficio a nivel del riesgo cardiovascular. Nosotros a principios de año habíamos hecho un metaanálisis con todos los inhibidores de PCSK9, los estudios de inhibidores de PCSK9, para ver realmente el efecto sobre el infarto y el ACV, porque sabéis que estos estudios se pararon precozmente cuando había una N suficiente para analizar el endpoint primario, que era un endpoint combinado de muerte, reinfarto y revascularización, ¿no? Pero por eso no tenían potencia estadística suficiente para analizar pues, el infarto y el ACV, que son las complicaciones cardiovasculares que más nos preocupan o que más nos ocupan, de hecho, en el día a día. Y vimos que el efecto de estos fármacos, utilizando todos los ensayos clínicos que habían utilizado alirocumab o evolocumab, reducían el infarto de una forma muy importante, de un 20%, y también el ictus incluso más, ¿no? De un 24%. Entonces, realmente teníamos todos los estudios como muy bien estudiados y muy bien tabulados y bien analizados, y cuando salieron los resultados del Orion 10 y 11, pues lo que hicimos fue incorporar al metaanálisis previo estos resultados del Orion 10 y 11 para ver cómo encajaban al fin y al cabo los resultados de ambas moléculas, que no son iguales, porque al fin y al cabo lo que hacen es inhibir la producción de PCSK9, que está muy implicada en el mecanismo del receptor y por tanto del LDL colesterol. Y lo que vimos es que con una recta de regresión, que cuando utilizas muchos estudios se llama metaregresión, lo que vimos es que los resultados de Orion son muy congruentes a la evidencia que había previa con inhibidores de PCSK9. Así que aunque todavía no tenemos esos ensayos clínicos que nos digan que el tratamiento con Inclisiran va a reducir o puede reducir la incidencia de complicaciones cardiovasculares mayores, sí que parece que los estudios preliminares, que son el Orion 10 y 11, encajan bastante bien con la evidencia previa que teníamos. Muy bien, Alberto. Has hablado un poco de los metaanálisis que ya habéis hecho, y vuestro grupo, la verdad que es bastante prolijo en esta herramienta que es bastante interesante. Cuéntanos un poco más, para así los que sabemos menos de metodología estadística. ¿Qué diferencia hay metodológicamente entre un metaanálisis o una revisión sistemática? Es decir, ¿qué valor tiene y cómo se puede realizar? Bueno, realmente un metaanálisis técnicamente o estadísticamente es muy sencillo de hacer. Lo difícil realmente es la búsqueda bibliográfica y realmente ser capaces de aglutinar toda la evidencia disponible para el objetivo que buscamos, ¿no? La hipótesis que nos lleva a hacer estos estudios. Luego, realmente estadísticamente es muchísimo más fácil que la mayoría de cosas que habéis leído de riesgos competitivos o otras cosas muy complicadas de estudios prospectivos. Realmente lo meritorio es hacer los ensayos clínicos randomizados, que es lo que sabéis que da la evidencia y lo que hace que las guías cambien, ¿no? Un metaanálisis permite analizar de una forma conjunta los resultados
de los ensayos, idealmente de ensayos clínicos randomizados, pero también se puede hacer de estudios observacionales, sobre todo en el campo en el que a lo mejor nunca se ha hecho un ensayo clínico y, por ejemplo, pues se me ocurre los diuréticos en la insuficiencia cardíaca o en las crisis hipertensivas, campos en los que a lo mejor es más difícil hacer un estudio randomizado y puedes utilizar la evidencia de estudios observacionales, pero lo ideal es utilizar la evidencia de ensayos clínicos. Y por eso moléculas nuevas, como los inhibidores de PCSK9, que no son tan nuevos ya porque ya los tenemos disponibles en el mercado desde hace años, pero sí que tienen un recorrido más corto y por tanto el campo bibliográfico es más corto, pues son ideales para hacer este tipo de estudios. Y al fin y al cabo lo que trata es de aunar los resultados, incidencia en una rama de tratamiento respecto a otra y analizar la reducción de complicaciones o cuál es la diferencia de complicaciones entre una estrategia frente a otra. Sí, pero no es necesario tener los datos brutos, ¿verdad? Es decir, tú tienes, con que tengas los resultados que se han publicado es suficiente para poder hacer un metaanálisis. No tienes que pedir una base de datos a los autores, ¿no? Se utilizan realmente los datos publicados, que en general están muy bien publicados porque están en muy buenas revistas, y a partir de eso la mayoría de las veces se puede analizar o se pueden hacer estos análisis. Muchas veces los datos a lo mejor no están en las tablas que vemos y están en el material suplementario, que muchas veces es muy detallados, no solo en la metodología, sino en todas las características de los eventos y todo. Y no lo solemos revisar, a no ser que tengamos un interés especial en hacer este tipo de análisis, pero muchas veces están disponibles y si no, incluso para eso está el autor de referencia al que se le puede pedir si se estaría interesado en participar en estos estudios, aunque eso la verdad que yo nunca lo he hecho y aunque sé que se puede hacer, creo que es un paso un poco más allá y entendería que alguno de los autores pues fuera más reticente a compartir esos datos, o a lo mejor existe una propiedad intelectual detrás o lo que sea, y eso lo hace más difícil. Pero sí que es verdad que con los datos de los PDFs publicados, la mayoría de las veces se puede tener gran parte de la información o toda la información para hacer estos análisis. Muy bien. Has comentado y has apuntado ya los efectos de inclisiran, pero cuéntanos un poquito más de este nuevo fármaco que próximamente supongo que se comercializará. ¿Cuál es su mecanismo de acción así en general y qué eficacia tiene en cuanto a la reducción del LDL y si tiene algún efecto secundario? Alberto. Sí, pues mira, inclisiran realmente es otra vez una molécula o un mecanismo de acción muy rompedor para el campo de la cardiología, que no tenemos ningún tipo de experiencia en nada que no sea realmente, pues por decirlo así, las pastillas o en el campo del colesterol, pues fundamentalmente las estatinas, que lo que inhiben es la producción hepática de colesterol, o ezetimibe, que inhibe la absorción intestinal de colesterol. Inclisiran lo que hace realmente es un antisense, un oligonucleótido antisense silenciador del RNA, que esto es una cosa realmente difícil de recordar, pero al fin y al cabo lo que hace, para que lo entendamos, es engañar a las células para que no sean capaces de producir una proteína. Sabéis que toda la información que producen las células está codificada en su ADN. Inclisiran no se mete en el ADN de las células, por eso los posibles peligros de manipulación genética o algo así no son reales. Lo que hace es, en la cadena de producción de la proteína, meterse en una de estas fases de síntesis, concretamente cuando se genera el RNA mensajero, y, por decirlo así, silencia una parte de la producción de esta proteína, lo cual hace que la proteína no se pueda producir. Sabemos que cuando no hay PCSK9, la vida media del receptor de LDL colesterol hepático es mucho más larga. Por tanto, la capacidad hepática de captar colesterol en sangre se mantiene mucho más en el tiempo y los niveles de LDL colesterol bajan de una forma muy eficaz. Esto se descubrió ya hace muchos años. La primera estrategia para bloquear el PCSK9 fueron los anticuerpos monoclonales, que sabéis que ya se han publicado sus resultados y que bajan mucho el LDL a niveles que nunca habíamos visto, con unas reducciones del 50% añadido a estatinas. Inclisiran hace lo mismo, reduce de una forma muy importante el PCSK9 y también reduce los niveles de colesterol a unos valores prácticamente muy parecidos, a lo mejor decimales un poquito menos que los niveles de PCSK9, pero también en torno a 45-50% los niveles de LDL colesterol en sangre. Igual que los inhibidores de PCSK9, inclisiran tiene un mecanismo tan específico en la producción de una proteína
que el único efecto no tiene prácticamente ningún efecto secundario relacionado con su mecanismo de acción. El único efecto secundario que tiene frente a placebo es que produce una reacción local. Es un fármaco subcutáneo, igual que los inhibidores de PCSK9, pero y por tanto no son unas pastillas, no compiten con las estatinas, o sea que es un tratamiento que no se da para que los pacientes no tomen estatina, y esto es un mensaje muy importante para las consultas, y se administra de forma subcutánea, que esto es igual que los inhibidores de PCSK9, pero lo realmente novedoso de este fármaco es su pauta de administración, y los estudios se han hecho con una dosis inicial, otra dosis al mes, y a partir de entonces cada 6 meses. O sea que realmente después de una dosis inicial los pacientes se pincharán o recibirán dosis solo cada 6 meses. En comparación pues con las estatinas que se utilizan todos los días, los inhibidores de PCSK9 que se utilizan cada 15 días, y estos fármacos, o este fármaco cuando llega al mercado, que esperemos que llegue, no sabemos cuándo, pero sabemos que las agencias van muy rápido, se administrará cada 6 meses. Por tanto, Inclisiran junto con los IPCSK9, son fármacos que añadidos a las estatinas, muy bien has comentado que no van a sustituir para nada las estatinas, lo que hacen es reforzar lo que ya las guías consideran y toda la evidencia científica, que es la teoría lipídica, es decir, cuanto más bajo el LDL mejor, y sea con lo que sea con estatinas, fundamentalmente o ezetimibe o IPCSK9 o ahora Inclisiran, pues probablemente la reducción de los eventos coronarios y de todo tipo, arterioscleróticos, van a quedar pues eso a su residuo, que es lo que intentamos nosotros con nuestros controles de nuestros pacientes. Y un poco abundando en esto de los PCSK9 y de Inclisiran, ¿qué futuro prevés? ¿Qué nos va a venir con respecto a esos nuevos fármacos en el futuro? Bueno, yo espero, lo primero que llegue es que cambie el patrón de utilización, porque sabes que estos fármacos se están utilizando muy poco en la práctica clínica. El Urospair, que a lo mejor se hizo todavía muy pronto respecto a la comercialización, pero menos del 1% de los pacientes con enfermedad coronaria en Europa estaba recibiendo estos fármacos, lo cual realmente es testimonial su utilización. Yo creo que eso sería lo primero. Y luego lo que nos ha ido abocando tanto las guías como la experiencia clínica es a utilizar estos fármacos cada vez antes. Las guías han bajado los objetivos porque los estudios clínicos nos han demostrado que se puede llegar más bajo, y no solo es seguro, sino que además es más eficaz en reducir las complicaciones cardiovasculares. Por esto bajan los objetivos, no bajan por capricho, sino después de los resultados tan positivos de los ensayos clínicos. Primero el Improve-It, estatina más ezetimibe, un LDL de colesterol medio al final de 52, se reducen las complicaciones cardiovasculares. Esto hace que empecemos a pensar en más bajo. Y luego con inhibidores de PCSK9, que sabes que, por ejemplo, Fourier, el nivel medio final del colesterol fue de 30, y en enero dicen que era un programa un poco más complicado de ajuste de dosis, pero los pacientes que estuvieron recibiendo todo el tiempo alirocumab también tienen un LDL final de 35, que esto no lo habíamos tenido nunca. Esos pacientes son los que más se benefician del tratamiento. ¿Qué hemos aprendido? De todos los subanálisis del Fourier y del Odyssey, que han dado cantidad de información y se ha publicado y comunicado en los mejores congresos, es que cuanto antes lo administramos y en los pacientes de más riesgo, mejor. Sabemos que los pacientes que han tenido un infarto más cercano al inicio de estos fármacos tienen más beneficios, los pacientes con enfermedad multivaso, los pacientes con insuficiencia renal, los pacientes con enfermedad arterial periférica. Estos pacientes se benefician más respecto a los que no. Y por tanto hay que utilizar estos fármacos en los pacientes de más alto riesgo, pero también cuanto antes. Y esto es una novedad muy importante de las guías europeas, que por ejemplo en el campo del síndrome coronario agudo dedican una parte muy importante a las recomendaciones, y es que los pacientes que ingresen con un infarto hay que intentar, nuestro objetivo tiene que ser 55 de colesterol, hay que utilizar dosis máximas de estatina ya en el momento del alta, y reevaluar el LDL colesterol a las 4 o 6 semanas, idealmente 4 semanas. Y si el paciente no está controlado, tenemos que escalar y utilizar una combinación. ¿Cuál puede ser la combinación ideal para conseguir 55 de LDL o 40 si el paciente ya es su segundo evento cardiovascular? Pues esto es realmente lo que las guías no nos dejan muy claro, porque los dos tipos de combinaciones le dan una recomendación clase 1, aunque hay más evidencia porque hay 2 ensayos clínicos con inhibidores de PCSK9, por eso tiene una recomendación 1A y recomendación 1B al tratamiento combinado con estatina más ezetimibe.
o sea que están al mismo grado, aunque sabemos que la reducción es mucho más potente y mucho más rápida y la aparición de beneficio cardiovascular es mucho más alta en los pacientes que reciben inhibidores de PCSK9, y la práctica clínica ya de las series que hemos publicado y yo colaboramos en publicar nuestros resultados iniciales en la Revista Española de Cardiología, pues nos muestran que realmente los pacientes que están muy por encima de 100, la única forma de llegar a menos de 55 es con una combinación de estatina más inhibidor de PCSK9. Sí, bueno, en resumen un poco hay que ser intenso y precoz en el manejo de este tipo de pacientes. No solo cuanto más bajo, sino también cuanto antes mejor. Pues muchas gracias, Alberto. La verdad que la revisión está exhaustiva sobre la actualidad sobre los lípidos y sobre todo enhorabuena por tu publicación en esta revista. Contiene un impact factor alrededor de 5. Yo creo que es una revista muy muy importante, aterosclerosis. Pondremos el link al PubMed en las notas del programa. Y nada, muchísimas gracias. Animarte que sigas un poco en representación de los cardiólogos de la Comunidad Valenciana publicando todo este tipo de cosas y nada, esperamos volverte a entrevistar en estos podcasts. Ojalá. Un abrazo para todos. Gracias, Lorenzo.